Bueno, antes que todo, agradecer la invitación, senadoras, senadores, saludar también a los señores alcaldes, dirigentes presentes. Bueno, nosotros como Coordinadora Regional de Trabajadores Honorarios del sector estamos acá con el objetivo de posicionar las problemáticas de más de la mitad de los trabajadores a honorarios, bueno, más de la mitad de los trabajadores que desarrollan funciones en los municipios. Y nuestra intención es demandar la inclusión de la solución de estas en la actual discusión de la agenda de descentralización. Importante señalar que en nuestra región existe un total cadastrado vía transparencia de aproximadamente 5.736 trabajadores a honorarios municipales, existiendo, por ejemplo, en la Municipalidad de Viña del Mar una dotación de aproximadamente el 50% de trabajadores. Dentro de la dotación representa el 50% de los trabajadores bajo este sistema de contratación precaria. Lo que podemos extrapolar, ¿cierto?, a una realidad nacional, siendo una de las comunas más grandes del país. Es importante señalar que estas cifras corresponden a datos emanados vía la Ley de Transparencia, quedando fuera honorarios tercerizados provenientes de programas de nivel central. Por lo tanto, nosotros consideramos de suma urgencia contar con esa información y así como hace poco se cuestionó un poco el aumento de trabajadores a honorario a nivel central a través del informe entregado desde la DIPRES al Senado, consideramos que esto tiene que conocerse también a nivel municipal, conocer las cifras reales de los trabajadores honorarios a nivel municipal. En cuanto al contexto de la situación de los trabajadores públicos honorarios, nosotros podemos señalar que la contratación de trabajadores bajo esta modalidad es el reflejo de la precarización de las relaciones laborales en general y de cómo se ha abordado el empleo del sector público en particular. Ya sabemos que esta situación lleva más de 30 años y creemos que es momento de hacernos cargo también y de resolver las problemáticas laborales de esta precariedad. El trabajo a honorarios es una figura contractual que oculta una relación laboral asalariada y dependiente bajo el concepto de arrendamiento de servicios inmateriales a través de un contrato comercial regido por el Código Civil, desconociendo los derechos laborales en la práctica. Sin embargo, en los últimos fallos de la Corte Suprema se han reconocido estos derechos honorarios municipales y municipios como el municipio de Santiago tuvo que indemnizar al trabajador operando la ley Bustos, ¿ya? Situación que se puede repetir. Hay muchos honorarios que están siendo desvinculados y que a través de esta herramienta están demandando a los municipios y a las instituciones de nivel central y les está yendo bien en estas demandas. La concepción actual del Estado ha permitido que esta situación se haya masificado, haciendo supuestamente más eficiente la gestión pública a costa de la dignidad laboral de la mayoría de los trabajadores públicos y de la ejecución efectiva y de calidad de los servicios públicos. Es una clara expresión de un régimen de informalidad laboral incrustado en la propia institucionalidad y que adquiere importantes dimensiones en torno a cantidad de trabajadores y grados de vulneración de derechos, violación de tratados internacionales suscritos por los diversos gobiernos de nuestro país y de la propia legalidad a nivel constitucional, de legalización laboral y de definiciones a nivel de Estado. Sin embargo, son trabajadores que muchas veces cumplen las mismas tareas que funcionarios de planta y contrata, con obligaciones laborales pero sin derechos reconocidos. A través de la reforma a la Ley 20.255, se les obliga el pago de cotizaciones previsionales y seguro laboral contra accidentes a los trabajadores a honorarios, exigencias propias para funcionarios públicos reconocidos por el Estado. Es más, está más decir que este pago es con cargo a nosotros, a nuestros ingresos, existiendo una merma importante en nuestros ingresos y, bueno, en algunos casos hay compañeros que con este descuento quedarán con un sueldo por debajo del sueldo mínimo establecido. En síntesis, a los trabajadores honorarios se les niegan los siguientes derechos: estabilidad laboral, pago de licencias médicas, no tenemos derecho a pre- y postnatal, tampoco tenemos derecho a seguro laboral, no tenemos derecho a descansos justos y acordes a la ley, careciendo de días administrativos, permisos con y sin goce de sueldo, vacaciones regulares, en fin. Tampoco tenemos derecho al reconocimiento de la organización sindical y, bueno, frente a este punto
Usted, senador, otorgó su amplio apoyo en el marco de la reforma laboral a la Federación de Trabajadores Honorarios de la Araucanía, lo que se agradece. Tampoco tenemos derecho a las capacitaciones, ni actualización profesional o técnica. Y, por último, igualdad salarial. Al no recibir bonificaciones por productividad u otros ingresos extra, como lo hace cualquier funcionario público. En cuanto a la situación de los trabajadores municipales en particular, podemos señalar que no varía en esta definición general, salvo en la situación que la condición del Estado descentralizado y de las instituciones municipales en específico involucra otras variables a tener en cuenta. 1. La política salarial en los municipios está en desigualdad con el resto de la administración municipal. Existen diferencias en el PMG, lo que mencionaban los compañeros anteriormente. No hay asignación profesional, técnica ni responsabilidad. Bueno, estos elementos se están analizando a través de las negociaciones entre la CEMUCH y el gobierno, pero para nosotros también es una preocupación. En los municipios no existe la posibilidad de regularización y traspaso de honorarios a la condición de funcionario público, puesto que la estructura de la dotación de planta está estancada desde el año 94, ¿cierto? Existe la tercerización de servicios a través de programas de nivel central ejecutados en municipios, estos últimos absorbiendo las responsabilidades contractuales que esto conlleva. Me refiero a lo que mencionaba usted anteriormente, a los programas, por ejemplo, INDAP, Quiero mi barrio, Servicio Nacional de la Mujer, son programas que se ejecutan en los municipios con fondos del gobierno, pero que finalmente el municipio tiene que hacerse responsable contractualmente de este trabajador. Esto precariza aún más la situación de estos trabajadores, puesto que cuando ellos establecen sus demandas, el nivel central les dice, ustedes están contratados por el municipio, y el municipio les dice, no, ustedes pertenecen al nivel central porque son fondos del nivel central. Existe en los municipios resulta recurrente el uso y abuso de puestos municipales, sabemos, esto es de público conocimiento, que en algunos casos se utiliza personal para labores de actividades políticas en las épocas de elecciones. Eso también conlleva a ciertas prácticas, podríamos decir, de abuso laboral, entendiendo que nuestra calidad contractual es tan frágil en que nosotros podemos ser despedidos en cualquier minuto, por lo tanto los trabajadores deben asumir estas labores aunque no estén de acuerdo. Según datos del Sistema Nacional de Información Municipal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, al año 2013 se presentaban los siguientes datos en términos de dotación. Podríamos hablar, y reafirmando lo informado por los compañeros acá, es que existe aproximadamente un 33,5% de funcionarios de planta, un 13,8% funcionarios a contrata, versus un 52,8% de trabajadores a honorarios. Existe una cifra gris en la dotación real de los honorarios, en tanto nos hemos encontrado, nosotros recogiendo los datos, desde la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios, porque como coordinadora pertenecemos a la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios, que muchos municipios declaran por transparencia solo una parte de la totalidad de sus recursos humanos. Utilizando estos datos sesgados, de igual forma, tenemos conclusiones interesantes. De un total de casi 80.000 trabajadores municipales, 41.000 aproximados están bajo la contratación a honorarios, 11.000 a contrata y 26.000 de planta. Es decir, los honorarios representan casi el 53% de toda la dotación de personal. El presupuesto total asignado a recursos humanos del año 2013, según los datos de CINIM, el presupuesto para pago de remuneraciones para plantas y contratas fue aproximadamente del 70,5% y presupuesto para pago de honorarios de los municipios de un 29,5%. En cuanto al protocolo de acuerdo de la CEMUCH y el gobierno, nosotros planteamos que este protocolo excluye cualquier avance directo en terminar con la desigualdad y la precariedad en que se mantiene a más de la mitad del personal municipal. Expresamente, solo se tocan las adecuaciones de planta y contrata y que no trae necesariamente ni obligatoriamente, como usted mencionaba anteriormente, un proceso de regularización asociado, ni menos la prohibición de contratar personal a honorarios bajo subordinación y dependencia. Nosotros somos trabajadores honorarios organizados, pero que estamos bajo subordinación y dependencia, distinguiéndonos de los honorarios reales que no cumplen cierta hora, jornadas, en fin.
Cada 10 años se podrá aumentar el gasto en personal para plantas de un 35 a un 40% y el gasto en personal a contrata de un 25 a un 40% del gasto de planta. Esto quiere decir que se abrirá la posibilidad de tener recursos para traspasar a un grupo de honorarios a contrata, cuya cifra es insignificante y además poco clara, ya que no plantea la homologación de los sueldos o reconocimiento de grados, que es un tema que también a nosotros nos preocupa. Respecto al proyecto de ley de descentralización en discusión, nosotros podemos plantear lo siguiente, que al igual que el protocolo de acuerdo, se mantiene la situación de que no hay una solución expresa, directa, en relación a resolver la problemática de la precariedad laboral de los trabajadores honorarios bajo subordinación y dependencia. Se mantiene la posibilidad de aumento de plantas municipales hasta el 10% en los mismos porcentajes anteriores, pero agregando la focalización en cargos profesionales y técnicos. Se suma además la consulta a las asociaciones de funcionarios regidas por el Estatuto Administrativo, en la que nosotros no estamos incorporados. Por lo tanto, también es un tema que a nosotros nos preocupa y que nos gustaría que se pudiese integrar de alguna forma a la discusión las organizaciones de trabajadores honorarios. La primera modificación sería el año 2018 y para nosotros también representa una preocupación el tiempo en que debemos esperar. Igualmente se plantea que un 75% de los nuevos cargos que se creen requieran para su ejercicio de título profesional o técnico. Eso también nosotros planteamos que es una preocupación dentro de los honorarios. Existen trabajadores que no son profesionales, al igual que en los municipales, y por lo tanto creemos que también debieran integrarse. Nuestras demandas y consideraciones. Primero, es importante incluir en el debate de la actual discusión de la ley a los trabajadores honorarios y su organización representativa, que es la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios del Sector Público, como interlocutor válido. La Unión representa a los trabajadores honorarios del sector público a nivel central y también municipal. Necesitamos obtener información fidedigna de toda la dotación de los municipios de Chile para mostrar la verdadera magnitud del empleo precario y de la informalidad laboral. Que se establezca como punto imprescindible de abordar la problemática de los trabajadores a honorarios bajo subordinación y dependencia laboral que existen en los municipios de Chile. Abordar la temática de los contratos a honorarios para aquellos con labores permanentes y bajo subordinación. Asimismo, como mencioné anteriormente, aclarar que no pretendemos eliminar la figura honorario cuando ésta se cumpla como tal, es decir, que cumpla labores transitorias, ¿cierto?, y accidentales. Tenemos trabajadores que llevan más de 25 años bajo esta condición con contratos renovables cada 3, cada 2 meses, situación, digámoslo, insana, ¿cierto? Entendiendo que la mayor cantidad de trabajadores a honorarios de municipio, aproximadamente el 60%, son contratados para ejecutar programas provenientes del nivel central, se requiere el término de esta tercerización, puesto que en la actualidad, bajo el principio de realidad jurídica, son los municipios quienes deberán responder frente a las demandas, como mencioné anteriormente. Finalmente, esperamos que el análisis y acuerdo y promulgación de esta ley se funde en discusiones tripartitas que incorporen a los trabajadores a honorarios, toda vez que estos forman gran parte de la dotación municipal, ya sea bajo fondos propios como fondos externos, estableciéndose con ello un avance en términos de este tipo de contratación que precariza no solo al trabajador, precariza también